Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Sea que todo salga bien o que todo salga mal, Dios tiene el control. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la pequeña serie titulada Desarrollando nuestra confianza en Dios, y compartiremos el tercer tema: ¿qué hacer cuando todo sale mal? Tú nos creaste con un propósito. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Si usted le ha pasado esto en su vida o le está pasando, pues hoy vamos a dar respuesta a este interrogante. Nos acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Ángelo, y después de esta pequeña ausencia, nuevamente lo tenemos acá. Buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente, que le aparta su tiempo para escucharnos. Esperamos que hoy podamos, en la voluntad de Dios, darle una palabra que fortalezca su fe y que lo ayude a seguir adelante, así todo esté saliendo mal en su vida. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia, representante de la sede de Piedecuesta. Buenos días, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y a los oyentes que en esta mañana están acompañándonos aquí en el 1020 AM. Le recordamos, querido oyente, que usted puede volver a escuchar los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio, y lo que puede hacer en cualquier horario y compartirlo con otras personas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pues, Ángelo, ¿por qué motivo decidió traer este tema? ¿Qué hacer cuando todo sale mal a esta serie de colocando nuestra confianza en Dios? La razón es esta, es que a todos nos encantaría pasar por esta vida sin contratiempos, sin fracasos, adversidades, ni nada que obstaculice o arruine nuestra felicidad, pero todos sabemos que sencillamente eso no es posible. Con plena seguridad, usted, estimado oyente, va a pasar por muchos reveses en su vida. Usted va a enfermarse, va a perder seres queridos, le van a herir sus sentimientos, quizás otros le van a decepcionar. Habrá momentos en su vida que nada saldrá bien y por el contrario, pues todo pareciera oscuro o va a parecer oscuro. ¿Qué hace usted cuando suceden esas cosas? ¿Usted cómo reacciona? Pues los cristianos debemos aprender a reaccionar bien cuando todo sale mal. ¿Existe fundamento bíblico para sustentar que en algún momento de nuestra vida, a los hijos de Dios, todo podría salirnos mal? Claro que sí. Consideremos, por ejemplo, la historia de Job. Este hombre de Dios, ¿cierto?, que la Biblia lo califica como un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Él perdió absolutamente todo en un día, ni siquiera en varios días, en un día. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿a usted le ha pasado eso? ¿Semejante cosa como la que le pasó a Job? Vea, este hombre perdió, tal como lo muestra el relato bíblico, 1000 bueyes y 500 asnas robados por los sabeanos, asesinando a los criados. Perdió 7000 ovejas y criados calcinados por un rayo que cayó del cielo. Perdió 3000 camellos robados por los caldeos, asesinando a sus criados. Perdió 7 hijos y 3 hijas muertos debido a que un fuerte viento sopló contra las esquinas de la casa donde se encontraban y la desplomó. Todos los que hemos leído el capítulo 1 del libro de Job sabemos que no fue Dios quien provocó tal desgracia en Job, sino fue Satanás. Y como dicen por ahí que Satanás anda suelto, es probable que de pronto usted viva lleno de temor pensando, ¿y qué tal si el maligno, si el enemigo hace algo similar conmigo? Este fue el peor día de su vida. El peor día de la vida de Job, que es un registro histórico, tal como dice la palabra, así sucedió. ¿Qué le diría a esas personas que creen que el diablo anda suelto y que puede hacer con ellos lo que quiera? Bueno, quiero asegurarle, estimado oyente, que Satanás primero no anda suelto, sino que está bajo el dominio absoluto de Dios.
A veces por leer rápido y sin detallar, pues nosotros pasamos por alto verdades que pueden cambiar nuestra manera de pensar. Lea con detenimiento, por ejemplo, el versículo de Job 1:12, dice así: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Y más adelante, en el capítulo 2, leemos Job 2:6. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. ¿Qué nos muestran estos dos versículos, pastor? Nos enseñan las siguientes verdades fundamentales. Número 1, Dios tiene el control absoluto de todo, o sea, Dios es soberano. Número 2, el diablo no es Dios, el maligno es limitado, es infinitamente inferior al Señor. Número 3, para que el diablo actúe en nuestra contra, tiene que pedirle permiso a Dios. Y número 4, nosotros estamos eternamente protegidos por Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Estimado oyente, ¿no le llenan de paz estas verdades absolutas? Obviamente que si usted no las cree, pues usted no se sentirá ni confiado ni seguro en Dios. ¿Qué claves debemos seguir cuando todo sale mal? La primera clave, desahóguese con Dios. Cuando todo le salga mal, estimado oyente, desahóguese con Dios. El Salmo 10:1 dice: ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Estimado oyente, quiero decirle algo. Dios desea escucharle. Dios quiere que usted derrame sus emociones delante de Él. Dios desea que usted lo busque cuando todas las cosas le salgan mal. No se sienta de pronto mal si usted no ha buscado a Dios en los buenos momentos. Entonces dice más o menos lo siguiente: ahora que estoy mal, pues yo no voy a molestar a Dios. No, Dios le dice, no es ninguna molestia. No le estoy diciendo que le reclame a Dios, sino que se desahogue. Muchos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento se desahogaron con Dios, pero lamentablemente se desahogaron de forma inapropiada. Ellos le reclamaron a Dios cuando las cosas no les salieron bien. Lo hizo David, lo hizo Elías, lo hizo Jeremías, el mismo Job y muchos otros hombres más. Esto no legitima el que nosotros lo hagamos. Ni siquiera, estimado oyente, se atreva a culpar a Dios. Porque estos hombres lo hicieron sin recibir la desaprobación de Dios. Óscar, porque ellos no tenían la revelación completa de las Sagradas Escrituras. En cambio, a partir del Nuevo Testamento, nosotros no encontramos ni un solo reclamo, no encontramos ni un solo cuestionamiento de un hombre de Dios hacia el Señor. Bueno, excepto el cuestionamiento de Jesús en la cruz, que le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y debo aclarar que ese cuestionamiento fue legítimo porque en realidad el Padre lo había abandonado a causa de la multitud de pecados que el Señor estaba cargando sobre sí. En cambio, cuando usted, estimado oyente, o cuando yo, nos sentimos abandonados por Dios, simplemente es nuestra percepción. La oración del Salmo 10:1 es una oración humana, pero sin fundamento, ya que Dios no nos abandona. La percepción de David, que fue el que escribió este salmo en esos momentos, es la de un Dios como que insensible, como que no le importa el dolor de sus hijos. ¿Puede el Señor lidiar con esas oraciones como la que hizo el salmista de parte nuestra? Bueno, desde luego que sí, solo que son oraciones sin fundamento y que quizás nos pueden llevar, Óscar, a extralimitarnos con nuestras palabras y hasta con nuestros hechos delante de Dios. Yo conocí a un hombre que al enterarse de la muerte de un hermano de nuestra iglesia, hace muchos años atrás, yo era un joven de 20 años quizás, no, de 18 años, él se enteró de la muerte de un hermano de la iglesia al que apreciaba muchísimo, que fue asesinado por 17 puñaladas a manos de unos ladrones. Él le dijo al Señor en una oración lo siguiente, él me lo comentó a mí, él le dijo así a Dios: Señor, si así tú cuidas a tus hijos, déjeme solo que yo me cuido mejor. Eso es un insulto, eso es un irrespeto, eso es una irreverencia. A Dios no podemos hablarle de cualquier manera. Quizás en este momento algún oyente dirá: bueno, y entonces en esas situaciones de mayor dolor, ¿cómo se debe orar? ¿Qué le respondería, pastor? Bueno, habrá momentos en los cuales nosotros no sabremos por qué sucedieron las cosas. Habrá momentos de incertidumbre, de consternación. La mejor manera de orar a Dios y desahogarnos con Él es confesándole nuestros sentimientos sin faltarle al respeto. Yo estoy seguro que usted y yo podemos hacer eso.
Usted, por ejemplo, podría decirle al Señor cosas como estas: Señor, aunque me duele inmensamente, tú eres soberano. Señor, me siento derrumbado. Señor, me duele toda el alma. Señor, no lo comprendo. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, tengo miedo. Esas son oraciones legítimas y cuando las hacemos no le estamos faltando el respeto a Dios. Aparte de desahogarnos con Dios, ¿qué más debemos hacer cuando todo sale mal? Lo segundo que podemos hacer es alabe a Dios, estimado oyente. Alabe a Dios a pesar de. Vea, el libro de Job trata sobre lo siguiente: ¿alabará alguien a Dios aun si lo perdiera todo? ¿Creerá alguien en Dios aun si todo le saliera mal? Y sabemos que Dios le iba a demostrar al diablo que existen personas que lo alaban solo porque lo aman, no con un interés de por medio. Dios le está diciendo a Satanás, por medio de la vida de Job: hay personas en el mundo que me buscan a mí y no buscan lo que yo les pueda dar. Dios está a punto de darle una cachetada al diablo a través de la vida de Job. En cambio, por la tentación de Jesús en el desierto, sabemos el modus operandi de Satanás. Para que alguien lo alabe, él siempre ofrece cosas de por medio. Es decir, si Satanás no ofreciera lo que ofrece, tal vez ni siquiera tendría seguidores. Pastor, ¿qué opina usted de esta cita? Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Esta cita es de Habacuc 3, del 17 al 18. Bueno, estas son las palabras pues de un profeta del Antiguo Testamento. Este hombre escribió 3 capítulos de la Biblia. Realmente este libro es una oración que hace Habacuc a Dios. En el capítulo 1, Habacuc le dice a Dios que no entiende por qué los enemigos, un pueblo ateo, los está dominando, los está saqueando, sin que Dios al parecer intervenga al respecto. El capítulo 2 es la respuesta de Dios, donde Dios le dice: no piensen que la aparente inacción de mi parte es realmente inacción, yo estoy obrando, simplemente que ustedes no entienden mi calendario. Y el capítulo 3 es un desbordado cántico de alabanza de Habacuc para Dios, al saber que Dios tenía el control de todo y que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo le pregunto a usted, estimado oyente, ¿cómo reacciona usted cuando las cosas salen mal sin razón justificable? Es decir, usted ha hecho todo bien, usted ha sido íntegro, ha amado a Dios, lo ha puesto en el primer lugar de su vida, y aún así las cosas salen mal. ¿Usted qué decisiones toma? Yo he visto que algunos cristianos entonces hacen huelga de alabanza. Vea, cuando usted alaba a Dios porque las cosas salen bien, eso es gratitud. Pero cuando usted alaba a Dios cuando las cosas salen mal, eso es fe, eso es auténtica adoración. ¿Cuál es el nivel más alto de la alabanza? Bueno, el nivel más alto de la alabanza no se realiza los domingos en el horario en la primera parte del horario del culto, aunque yo le recomiendo que utilice ese espacio sí para adorar y para llegar temprano, no para darse un tiempito allí. Utilice ese espacio para alabar a Dios, pero el nivel más alto de la alabanza se efectúa cuando nosotros alabamos a Dios así no lo sintamos, cuando pareciera que Él nos ha abandonado, cuando pareciera que todo sale mal, cuando el niño no mejora, cuando la economía va en picada. En ese tiempo es un buen tiempo y yo creo que es el mayor nivel de la alabanza. Nosotros podemos adorar a Dios, nosotros podemos desahogarnos con Él, y yo veo que eso lo experimentaron los apóstoles. En Hechos se cuenta la historia donde Pablo y Silas fueron maltratados, ellos pasaron por unas situaciones tan difíciles, fueron golpeados, y dice que a eso de medianoche estaban alabando y adorando a Dios. Ellos sí saben qué es alabar y adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Qué hacer cuando todo sale mal? Hemos visto que lo primero que debemos hacer es desahogarnos con Dios y alabarlo a pesar de. Son dos claves que para enfrentar esos momentos difíciles de la vida. ¿Qué otro elemento, Pastor Ángelo, o qué otra clave debemos tener en cuenta cuando todo nos sale mal? La clave número 3 es: pídale ayuda a Dios.
Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 30 versículos 1 al 3. El Señor ha dictado esta sentencia: hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Vea, si usted no se desahoga con Dios ni lo alaba a pesar de cualquier circunstancia, es seguro que usted va a pedir ayuda en el lugar equivocado. Eso fue lo que continuamente le pasó al pueblo de Israel. Cada vez que se hallaban en aprietos, en lugar de postrarse ante Dios y de alabarle, acto que desataría pues el poder de Dios a su favor, Israel comenzaba a mirar en otras direcciones para ver a quién podía pedir ayuda. ¿Qué pasó en este episodio que les acabo de leer? Dios les demostró que ningún poder humano los podría librar en medio de sus dificultades. Israel fue avergonzada y cayó ante sus enemigos a pesar de la ayuda de los egipcios. ¿Qué significado tiene no pedir consejo ni ayuda a Dios? Vea, no pedir ayuda ni consejo a Dios, según la Biblia, es un acto de rebeldía, de rebelión. Cada vez que actuamos sin consultarle a Dios y en medio de nuestros afanes, nosotros estamos dudando de su bondad y de su poder para ayudarnos. La Biblia dice, vea lo que dice la Biblia para mostrárselo como ejemplo. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 4. Vea, Dios siempre estará dispuesto a ayudarnos y aconsejarnos, pero de ninguna manera lo hará si nosotros no nos humillamos, si nosotros no pedimos, si nosotros no le suplicamos su intervención. Dios actúa y Él lo quiere hacer, pero Dios no actúa donde Él no es solicitado. A pesar de que todo le esté saliendo mal y de que las circunstancias, estimado oyente, le indiquen qué hacer, lo más sabio es pedirle ayuda a Dios y consejo a Dios. Eso demostrará al Señor cuánto usted confía en Él y que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Él por encima de la suya. Después de pedirle ayuda al Señor, ¿qué más debemos hacer cuando todo nos sale mal? La cuarta clave es esta: descanse en el propósito de Dios. Dice Filipenses 1 al 6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vea, uno de los propósitos que Dios tenía con Job era dejar como constancia su historia para nosotros. ¿Se imagina que el libro de Job no existiera? ¿Cuántas generaciones no hubiesen entendido el propósito de la adversidad? Cuando todo sale mal, debemos estar seguros que Dios tiene con ello un propósito. Quizá no lo entendamos muy bien o hasta nos resulte molesta esa situación, pero si Dios tiene un propósito, entonces bienvenidas las adversidades. Dios aún no termina con usted, estimado oyente. Dios todavía no ha terminado conmigo. Él nos está puliendo, Él nos está moldeando, Él nos está preparando para cosas mayores y en la eternidad para que vivamos con Él. Esa es una convicción que el apóstol Pablo tenía para con la iglesia de Filipos y que usted debe tener para con usted mismo. Que el que comenzó, dice la Escritura, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿por qué molestarnos en medio del sufrimiento si en últimas obra para bien? ¿Por qué renegar de Dios en medio del dolor si Dios tiene un propósito bueno? ¿Por qué desconfiar del Señor si todo Él lo tiene bajo control? Lo que Dios empieza lo acaba, lo termina. Y el perfeccionarnos es algo que todavía Él lo está haciendo, es un proceso. Dios no se va a rendir, pues no se rinda usted. Dios no va a renunciar, no renuncie usted, estimado oyente. Él no va a renegar, pues tampoco reniegue usted. Aprenda esta verdad: nada de lo que le suceda a un hijo de Dios es por casualidad. En medio de todos nuestros acontecimientos, Dios tiene un plan determinado. Si usted en verdad cree en Dios, entonces va a aprender a descansar en sus propósitos. Si empieza a dudar de Él, entonces lo más probable es que usted va a cuestionar sus sufrimientos. Job no sabía cómo sería su final.
Él deseaba morirse, él dijo palabras de las cuales pues tuvo que retractarse y arrepentirse. Pero el final de Job fue más radiante que el sol. Le animo a que, estimado oyente, a que usted lea todo el libro de Job en esta semana. Es un libro fascinante, le aseguro que lo va a cautivar. Y le voy a leer lo que pasó al final de Job. Dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. La primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Ese fue el final de Job. Obviamente él no lo conocía, por eso él se salió de la ropa, por eso él estaba tan mal, pero Dios tenía un propósito bueno con Job. ¿Qué sucedió con todas esas palabras duras que había expresado Job en medio de su aflicción, de su desesperación y todas las preguntas que le hizo al Señor? Para los que van a leer el libro, les anticipo que cuando Dios rompe el silencio, no resolvió ninguno de los interrogantes que tanto inquietaban a Job. Ninguna de las preguntas que hizo Job, Dios se las resolvió. Dios más bien habló de su grandeza, de su poderío, de su señorío, que lo único que Job dijo fue lo siguiente. Le voy a leer lo que dijo Job al final cuando Dios habla. Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame que voy a hablar. Dijiste: yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y más adelante dice: por lo tanto me retrato y me humillo en polvo y ceniza. Si usted no lee el libro de Job completo, pues posiblemente justificará esas palabras de grueso calibre que Job lanzó contra Dios en medio de su desesperación. Pero aquí vemos que Job reconoció que hay cosas que sencillamente no podemos entender ni buscarle explicaciones. Cuando Job reconoció esto, fue que la bendición y la prosperidad de Dios retornaron a su vida. Estimado oyente, quizás usted se encuentre en una situación parecida a la de Job. Quizás usted ha perdido la esperanza, las cosas no le han salido como esperaba. Quizás usted siente que no le interesa ni en lo más mínimo a Dios. Déjeme decirle que no es así. Y el Dios que controla el destino de la historia le ha permitido escuchar esta palabra hoy, para que usted diga lo mismo que dijo Job: me retrato y me arrepiento. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? ¿Por qué usted no volverse al Señor? Yo quisiera que oráramos, Oscar, que oráramos por las personas que están sufriendo, que están en dolor, que están en situaciones que quizás no pueden entender, que hagamos una corta oración por ellos. Si usted quiere orar con nosotros allá donde nos está escuchando, hágalo y clamemos a Dios para que el Señor cumpla sus propósitos eternos en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque sabemos por tu palabra que tú eres bueno y que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Señor, yo quiero unirme al clamor de nuestros oyentes, de los que sufren, de los que quizás no entienden las situaciones que están atravesando, Señor, pero que aún así se atreven a creer y a confiar en ti. Señor, te pido que les fortalezcas, que les ayudes en medio de estas pruebas, en medio de su dolor, y que cumpla, Señor, tu propósito eterno en cada uno de ellos. Muéstrales tu gracia, muéstrales tu favor, tu misericordia, y muéstrales, Señor, que tú no les has dejado y que tú no les has abandonado. Te pido les saques de ese pozo de desesperación y que puedan, Señor, sonreír
que al final puedan sonreír al ver tu obrar en ellos. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, mañana dentro de la nueva programación de Vidas con Propósito tendremos teología pura, pura teología, así que no se la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, querido oyente, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.